Mi padre falleció, pero vine a pagar su deuda, dijo ella. El millonario la miró el sobre y volvió a mirarla a ella. Y entonces dijo solo 3 palabras que ella no tenía en ninguno de sus ensayos. El autobús doblaba hacia Santa Fe cuando Estela cerró los ojos un momento y pensó en las servilletas. Su padre las doblaba en triángulo, siempre, con una precisión que no correspondía a ningún otro aspecto de su vida, porque en todo lo demás era un hombre de bordes imprecisos, de cajones desordenados, de palabras a medias, pero las servilletas las doblaba perfectas, en silencio, mientras esperaba que la comida llegara a la mesa. Había crecido mirando ese gesto sin entender por qué le parecía importante, hasta que él ya no estuvo, y el gesto desapareció con él, y entonces entendió que algunas cosas solo se vuelven visibles cuando se pierden. Abrió los ojos. La ciudad afuera había cambiado completamente, de bardas pintadas y tiendas pequeñas a edificios de vidrio y camellones con árboles recortados, y el sobre Manila seguía sobre sus rodillas con el nombre escrito a mano por él, Leandro Sousa, una dirección, un monto, y debajo con esa letra apretada que usaba para las cosas que no admitían interpretación, esto se paga, no se hereda. Había encontrado la nota 3 semanas después del velorio, en el cajón de la mesita de noche, debajo de una estampita y de un reloj que hacía años no funcionaba. La leyó una vez, la dobló, la guardó, y esa misma noche contó el dinero que había en la cuenta que su padre tenía, que no era mucho, pero que era lo que había. Lo que faltaba lo prestó una amiga sin fecha de devolución, porque Estela no aceptaba préstamos con fecha fija desde niña, cuando su padre le había enseñado sin saberlo que las deudas con plazo vencido pesan diferente a las que se pagan cuando se puede. Tardó 2 meses en tener el monto completo. Esta mañana había contado los billetes sobre la cama, uno por uno. Los había metido en el sobre, lo había cerrado con cinta, porque el broche original llevaba años roto y había salido antes de que su cabeza encontrara un argumento para esperar un día más. No sabía casi nada de Leandro Sousa. Su padre lo había mencionado pocas veces y siempre de la misma manera, con esa voz que usaba para los temas que prefería no desarrollar. Lo único que Estela sabía era que 4 años atrás, cuando la situación en casa no daba para más, ese hombre había prestado el dinero sin condiciones y sin fecha. No había contrato, no había documento, solo la palabra de su padre y la nota que dejó al final para asegurarse de que esa palabra se cumpliera, aunque él ya no estuviera para cumplirla. Eso le decía algo sobre Leandro Sousa, aunque no sabía bien qué, y eso le decía todo sobre su padre, que lo conocía de sobra. El autobús frenó en la parada más cercana a la dirección que tenía anotada, y Estela bajó con el bolso cruzado al pecho y el sobre en la mano. La calle era ancha, silenciosa de esa manera particular que tienen los lugares donde el dinero no necesita hacer ruido para hacerse notar. Caminó 4 cuadras siguiendo el mapa que había revisado esa mañana, con el sol pegando directo, porque era mediodía, y no había pensado en traer nada para cubrirse, lo que en retrospectiva era un descuido que su padre también habría tenido, y que por alguna razón eso la hizo sentir menos sola por un momento. Pensó en él otra vez, como había estado pensando en él todo el camino, no con la tristeza pesada de las primeras semanas, sino con esa melancolía más tranquila que llega después, cuando uno ya lloró lo que tenía que llorar, y lo que queda es simplemente la ausencia instalada en los gestos cotidianos, en el silencio de una cocina a cierta hora, en el peso de un sobre que debería haber pagado él y que terminó pagando ella porque así era su padre y porque así era ella también, aunque no siempre le gustara reconocerlo. La casa apareció al final de una calle cerrada, detrás de una reja negra que no tenía nada de ostentosa, pero que tampoco necesitaba serlo, porque la construcción detrás hablaba sola. Era grande, blanca, con escalones de piedra gris y una puerta principal que Estela calculó que valía más que todo lo que había en el sobre que llevaba en la mano. Se detuvo un momento frente a la reja, no por miedo exactamente, sino por esa pausa involuntaria que da estar a punto de hacer algo que no tiene vuelta atrás, como firmar un papel importante o despedirse de alguien en un aeropuerto sabiendo que va a pasar mucho tiempo antes de volver a verlo. Pensó en la nota, en la letra apretada,
en las servilletas dobladas en triángulo, y apretó el timbre con el mismo gesto directo con el que su padre hacía las cosas que le costaban, pero que sabía que tenía que hacer. Esperó. El sol seguía cayendo directo, y no había sombra donde pararse, y el sobre en su mano empezaba a sentirse más pesado de lo que era físicamente, como si el peso real no fuera el del dinero adentro, sino el de todo lo que había implicado juntarlo. Estaba considerando apretar el timbre una segunda vez, cuando escuchó pasos del otro lado, no los pasos de alguien que viene a abrir con prisa, sino los de alguien que carga algo mientras camina. Un ritmo levemente asimétrico que Estela no supo interpretar, hasta que la puerta se abrió y entendió por qué. El hombre que abrió tenía una niña en brazos. Una niña pequeña, de no más de 5 años, con el cabello rubio recogido en 2 coletas, de las cuales una estaba perfectamente hecha y la otra tenía la presilla torcida, como si alguien la hubiera intentado arreglar con una sola mano y sin espejo. La niña tenía la mejilla apoyada en el hombro del hombre y los ojos entrecerrados de quien acaba de despertar de una siesta, y no miró a Estela cuando la puerta se abrió. El hombre sí la miró. Era alto, de terno oscuro con la corbata levemente aflojada, y tenía una expresión que no era hostil ni era amable, sino simplemente la de alguien que no esperaba visita y está procesando lo que tiene enfrente antes de decidir qué hacer con ello. Estela sostuvo el sobre frente a ella con las 2 manos, con esa postura de quien entrega algo que le costó juntar y necesita que el otro entienda el peso de lo que está recibiendo, aunque no sepa exactamente cuánto pesa. «Buenas tardes», dijo. «Busco a Leandro Sousa». «Soy yo», dijo él. «Me llamo Estela Vargas», dijo ella, con la voz pareja que usaba cuando necesitaba que las palabras llegaran sin temblor. «Mi padre falleció hace unos meses, pero vine a pagar su deuda». Leandro Sousa la miró el sobre, volvió a mirarla a ella. La niña en su brazo se acomodó levemente sin despertar del todo, y él ajustó el agarre de manera automática, sin apartar los ojos de Estela, con ese movimiento de quien carga a alguien pequeño con tanta frecuencia que ya no necesita pensar en cómo hacerlo. Hubo un silencio que no fue incómodo ni fue largo, pero que tuvo peso específico, el tipo de silencio que se instala cuando una situación no entra en ninguna categoría conocida, y los 2 lados lo saben al mismo tiempo. Estela esperó. Había ensayado mentalmente esta conversación decenas de veces en las últimas semanas, y en todas las versiones que había imaginado, el hombre al otro lado de la puerta respondía de alguna manera previsible, con frialdad, con indiferencia, con amabilidad educada y distante, con alguna frase que cerrara el asunto de manera limpia y le permitiera a ella irse con la conciencia tranquila y el sobre vacío. En ninguna de esas versiones el hombre al otro lado de la puerta dijo lo que Leandro Sousa dijo a continuación, con la misma naturalidad con la que se dice cualquier cosa obvia, como si la respuesta más lógica del mundo a una mujer que llega a pagar una deuda fuera exactamente esa: «Quédate a cenar». Las 3 palabras cayeron en el aire entre los dos con un peso que no correspondía a su tamaño. Estela lo miró. Miró la niña con la presilla torcida que seguía con la mejilla apoyada en el hombro de su padre. Miró el sobre en sus propias manos y no encontró en ninguno de los 3 elementos ninguna respuesta para lo que acababa de escuchar, porque no la tenía preparada, porque no había forma de tenerla preparada para algo que no entra en ningún ensayo previo. «No vine a cenar», fue lo primero que pensó decir, y de hecho lo dijo, con la misma voz pareja de antes, mirándolo directo. «No vine a cenar, vine a entregarle esto». «Lo sé», dijo Leandro sin moverse del umbral, sin cambiar la expresión, con esa calma específica de quien no está acostumbrado a que le digan que no, pero tampoco está acostumbrado a presionar. «Y puedes entregármelo adentro». Fue en ese momento cuando la niña abrió los ojos del todo. Miró a Estela con esa atención sin filtro que tienen los niños pequeños, directa y sin ninguna intención detrás, solo la curiosidad pura de quien todavía no aprendió a disimular lo que le llama la atención. Luego miró a su padre, luego volvió a mirar a Estela, y dijo con una voz todavía ronca de sueño, con esa lógica impecable que tienen los niños de 5 años para hacer las preguntas que los adultos evitan: «¿Vas a cenar con nosotros?». Estela miró a la niña. Luego miró a Leandro Sousa, que la observaba con una expresión que no presionaba ni retrocedía, simplemente esperaba,
con la misma paciencia con la que sostenía a su hija, como si tuviera todo el tiempo del mundo y ninguna prisa por usarlo. Y Estela, que había llegado hasta esa puerta con un sobre en la mano y la única intención de entregar lo que debía y volver al autobús de regreso, se dio cuenta de que no tenía respuesta lista para ninguna de las dos preguntas que le acababan de hacer, porque en el fondo eran la misma pregunta dicha desde dos lugares completamente distintos, y que la única respuesta honesta que tenía en ese momento era que no sabía, lo que era una respuesta que no había esperado tener cuando salió de su casa esa mañana con el sobre cerrado con cinta y la cabeza completamente clara sobre lo que venía a hacer y lo que no. Entró. No supo exactamente en qué momento tomó la decisión, porque no fue una decisión en el sentido estricto de la palabra. No hubo un momento claro en el que su cabeza dijo sí o dijo no. Simplemente sus pies se movieron hacia adentro cuando Leandro Sousa se corrió para dejarle espacio en el umbral, y la niña siguió mirándola con esos ojos grandes y sin filtro que hacían imposible decir que no, sin sentir que se le estaba negando algo a alguien que no tenía nada que ver con la situación. El sobre seguía en su mano. Lo apretó levemente mientras cruzaba la puerta y escuchó el sonido de la reja cerrándose detrás de ella con un clic suave y definitivo que su cabeza registró con más atención de la necesaria. La entrada de la casa era exactamente lo que el exterior prometía, amplia, de techo alto, con una luz natural que entraba por ventanales que Estela calculó que daban a algún jardín en la parte trasera. No había nada excesivo en la decoración, ninguno de esos gestos ostentosos que ella había imaginado sin querer durante el trayecto en autobús, solo materiales buenos y espacios que respiraban, y esa sensación particular que tienen las casas donde alguien vive de verdad y no solo habita. Había una mochila pequeña tirada junto a la escalera, una mochila de niña con un conejo bordado en la solapa, y al lado un par de zapatos diminutos que no estaban alineados, sino simplemente abandonados ahí, como los dejan los niños cuando llegan a casa y ya no los necesitan. Esos dos detalles le dijeron más sobre Leandro Sousa que cualquier cosa que hubiera encontrado buscando su nombre la noche anterior. Leandro la condujo hacia el interior sin hacer de eso un gesto formal ni un tour. Simplemente caminó, y ella lo siguió porque era lo que correspondía hacer cuando uno entra a la casa de alguien que acaba de abrir la puerta. La niña seguía en su brazo y había vuelto a apoyar la mejilla en su hombro, aunque ya no tenía los ojos cerrados, sino entreabiertos, mirando a Estela con esa evaluación tranquila e inocente que solo tienen los niños que todavía no aprendieron a disimular que están midiendo a alguien. Llegaron a una cocina grande que comunicaba con un comedor informal, una mesa de madera oscura con 6 sillas, de las cuales solo 2 tenían cojines desgastados de tanto uso, lo que le dijo a Estela sin que nadie se lo explicara cuáles eran los 2 lugares que se ocupaban todos los días y cuáles los 4 que esperaban visitas que quizás no llegaban tan seguido. Leandro depositó a la niña en una de las sillas con cojín con la misma economía de movimientos de siempre. Ese gesto automático de padre que no necesita pensar en lo que hace porque lo ha hecho miles de veces, y la niña se quedó sentada mirando a Estela con las manos sobre la mesa y una expresión que era mitad sueño y mitad curiosidad activa. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Estela, porque el silencio necesitaba algo, y esa era la pregunta más honesta que tenía disponible en ese momento. Valentina, dijo la niña, pero papá me dice Vale. ¿Y cuántos años tienes, Valentina? 5, dijo ella, y levantó una mano con los 5 dedos abiertos como si existiera la posibilidad de que Estela no supiera contar. En marzo voy a tener 6. Estela sintió algo aflojarse levemente adentro de ella, algo que no supo nombrar, pero que tenía que ver con la seriedad con la que esa niña de 5 años había dicho en marzo voy a tener 6, como si fuera información urgente y necesaria que el mundo debía tener presente. Se sentó en la silla que Leandro había señalado con un gesto breve, frente a Valentina, y puso el sobre la mesa frente a ella, porque no sabía dónde más ponerlo, y cargarlo en la mano ya empezaba a sentirse como un gesto demasiado cargado de intención. Leandro se movió hacia la cocina sin preguntar nada, con esa naturalidad de quien está en su territorio y sabe exactamente lo que va a hacer en él. Estela lo observó un momento, y luego miró a Valentina, que la seguía mirando a ella, con una constancia que en un adulto hubiera resultado incómoda,
y que en una niña de 5 años era simplemente lo que era. ¿Tú conocías a mi papá?, preguntó Valentina. La pregunta llegó tan directa y tan sin preámbulo que Estela tardó un segundo en procesarla. No, dijo. Yo conocía al papá de mi papá. Valentina procesó eso con el ceño levemente fruncido, esa expresión de quien está resolviendo algo que no entra del todo en los esquemas que tiene disponibles. ¿Tu papá también se murió?, preguntó. Estela no esperaba esa pregunta tampoco, aunque en retrospectiva era la pregunta más lógica del mundo, viniendo de una niña que había perdido a su madre y que por lo tanto tenía una relación distinta a la de otros niños de su edad con el concepto de las personas que se van. Sí, dijo Estela, hace unos meses. Valentina asintió despacio, con una seriedad que no era tristeza sino comprensión, la de alguien que ya conoce ese territorio y reconoce cuando otro acaba de llegar a él. A mí se me murió mi mamá, dijo, con la misma voz directa de antes, sin bajar el volumen ni buscar la reacción de Estela, simplemente diciéndolo como un hecho que forma parte de su mundo y que no necesita ser tratado con más cuidado del que ya le ha dado. Lo siento, dijo Estela, y lo dijo en serio, no con la fórmula automática que se usa cuando no se sabe qué otra cosa decir, sino con el peso real de alguien que entiende de primera mano lo que significa ese territorio. Valentina la miró un momento más, y luego miró hacia donde estaba su padre, y luego volvió a mirar a Estela con esa evaluación tranquila de siempre. «Papá cocina bien», dijo, como si eso fuera la respuesta a algo que Estela hubiera preguntado, o quizás como si fuera la información más relevante que podía ofrecer en ese momento para hacer que la situación se sintiera menos extraña para la visita. «Qué bueno», dijo Estela, y lo dijo con una sonrisa pequeña que salió sola sin que ella la planeara. Leandro volvió a la mesa con 2 tazas de café y un vaso de leche para Valentina, que la niña tomó sin decir gracias, pero con una naturalidad que indicaba que ese era el orden habitual de las cosas entre ellos y que el agradecimiento existía de otras formas. Puso una taza frente a Estela y se sentó en la silla de enfrente, la otra con cojín desgastado, y por primera vez desde que la puerta se había abierto, los dos estaban al mismo nivel y sin el sobre entre ellos como único punto de referencia. Estela miró el café, luego lo miró a él. «No tenía que hacer esto», dijo. «Ya lo sé», dijo Leandro. «Lo hice porque quería», dijo él, con una simpleza que no buscaba explicarse más de lo necesario. Estela tomó la taza con las 2 manos, un gesto que era más de temperatura que de otra cosa, porque la mañana había sido larga y el sol de mediodía no había sido suficiente para quitarle el frío que llevaba desde que salió de su casa, con el sobre y la cabeza llena de una sola cosa. El café estaba bien hecho, oscuro y sin adornos, y eso también le dijo algo sobre él, aunque no hubiera sabido explicar exactamente qué. «El dinero está completo», dijo Estela, señalando el sobre la mesa. «Lo conté esta mañana. Es el monto exacto que mi padre anotó». Leandro miró el sobre. Luego la miró a ella con una expresión que Estela no supo leer del todo, porque no era ninguna de las que había imaginado. No era alivio ni indiferencia, ni el gesto de quien estaba esperando ese dinero. Era algo más parecido a la expresión de quien está pensando en cómo decir algo que sabe que va a sonar de una manera que no corresponde a lo que quiere decir. «Tu padre no tenía que devolver ese dinero», dijo Leandro finalmente. Estela lo miró. «¿Cómo? Era un regalo», dijo él, «no un préstamo». Hubo un silencio que tuvo una textura completamente distinta a todos los anteriores. Estela dejó la taza sobre la mesa despacio, con ese movimiento cuidadoso de quien necesita que las manos estén libres para pensar con más claridad. «Mi padre lo llamaba deuda», dijo. «Lo sé», dijo Leandro. Así era él. Estela lo miró fijo. «¿Lo conocía bien?» «Lo suficiente», dijo Leandro. Y en esas 2 palabras había algo que Estela no pudo descifrar de inmediato, pero que le indicó que la historia entre su padre y ese hombre era más larga y más compleja de lo que la nota en el cajón de la mesita de noche le había sugerido. Valentina, que había estado tomando su leche en silencio, con esa capacidad particular que tienen algunos niños para estar presentes sin interrumpir, levantó los ojos en ese momento y miró a su padre con una expresión que Estela no supo interpretar, pero que claramente tenía algún significado entre ellos, porque Leandro la miró de vuelta y asintió levemente, un gesto mínimo que la niña recibió con satisfacción visible antes de volver a su vaso.
Estela miró el sobre la mesa. Pensó en los 2 meses que había tardado en juntarlo. Pensó en la nota, en la letra apretada, en las servilletas dobladas en triángulo. Pensó en su padre diciendo, esto se paga, no se hereda, con esa convicción suya que no admitía matices ni excepciones. Y pensó en que ese hombre al otro lado de la mesa acababa de decirle que no había nada que pagar, lo que significaba que su padre había pasado años cargando el peso de una deuda que no existía como deuda, y que eso era exactamente el tipo de cosa que su padre haría porque así era él, porque los hombres como él no sabían recibir sin convertirlo en obligación. Me lo quedo de todas formas, dijo Estela. Leandro la miró. No tienes que hacerlo. Lo sé, dijo ella, pero mi padre lo habría querido así, y eso para mí es suficiente razón. Leandro sostuvo su mirada un momento y luego asintió una vez, despacio, sin agregar nada, con el gesto de quien reconoce algo que no necesita ser explicado porque ya lo entiende. Valentina terminó su leche, dejó el vaso con un golpe suave sobre la mesa y miró a Estela con esa atención directa de siempre. ¿Te vas a quedar a cenar de verdad?, preguntó, con una urgencia tranquila que era completamente suya. Estela miró a la niña, luego miró a Leandro, que esperaba su respuesta con la misma paciencia de siempre, sin presionar y sin retroceder. Y pensó que había llegado a esa casa con una sola cosa clara, y que esa cosa ya estaba sobre la mesa y ya no dependía de ella, y que todo lo que quedaba era decidir si el siguiente paso era levantarse e irse o quedarse un momento más en esa cocina que olía a café y a madera, y a la vida cotidiana de 2 personas que habían aprendido a estar juntas de una manera que no necesitaba explicación. Se quedó a cenar. No hubo un momento exacto en que lo decidió, igual que no había habido un momento exacto en que decidió entrar. Simplemente las cosas fueron sucediendo con esa lógica propia que tienen las situaciones que no estaban en ningún plan y que por eso mismo no encuentran resistencia porque uno no sabe bien dónde poner la resistencia cuando no la esperaba. Valentina había resuelto el asunto a su manera, bajando de la silla y tomando a Estela de la mano sin pedirle permiso, con esa autoridad natural que tienen los niños de 5 años que todavía no aprendieron que hay que preguntar antes de tomar, y la había llevado hacia el jardín trasero diciéndole que tenía que ver algo importante, y lo importante resultó ser una tortuga pequeña que vivía en una caja de madera junto a la pared del fondo y que se llamaba Coco, por razones que Valentina explicó con un detalle y una seriedad que Estela no interrumpió en ningún momento, porque habría sido una falta de respeto interrumpir algo explicado con tanta convicción. Leandro los había seguido hasta el jardín, con las manos en los bolsillos, y se había quedado de pie un poco más atrás, observando sin participar, con esa expresión de quien mira algo que le resulta inesperado pero no incómodo. El jardín era amplio y bien cuidado sin ser perfecto, con pasto real y algunos arbustos, y una mesa de exterior con sillas que tenían el aspecto de usarse seguido, y Coco, la tortuga, resultó ser un animal de carácter fuerte, según Valentina, que no le gustaba que la tocaran personas que no conocía, pero que hacía excepciones cuando le parecía bien, y Estela supo que había pasado la prueba cuando Coco estiró el cuello levemente hacia su mano sin retroceder, lo que Valentina recibió con una satisfacción visible que era completamente desproporcionada y completamente apropiada al mismo tiempo. Fue durante la cena cuando las cosas empezaron a tomar una forma que Estela no había calculado. Leandro cocinaba bien, como había anunciado Valentina, con esa autoridad de quien conoce los hechos de primera mano. Y la cena fue sencilla y sin pretensiones, el tipo de comida que hace alguien que sabe lo que está haciendo y no necesita demostrarlo. Valentina habló durante casi toda la cena, con esa capacidad particular suya para saltar de un tema a otro sin perder el hilo de ninguno. Del colegio a Coco, a una película que había visto el fin de semana, a una pregunta sobre si Estela tenía mascotas. Y Estela respondió a todo con la misma atención que le había dado en el jardín porque Valentina era el tipo de persona que uno escucha de verdad sin que nadie se lo pida. Leandro habló menos, como era su manera, pero lo que dijo tuvo siempre el peso exacto de las palabras de alguien que no las gasta innecesariamente. En un momento, mientras Valentina explicaba con gestos incluidos un conflicto que había tenido esa semana con una compañera del colegio por razones que involucraban un lápiz rosa
y un malentendido que claramente seguía sin resolverse del todo. Leandro miró a Estela por encima de la mesa, con una expresión breve que ella no supo clasificar con precisión, pero que tenía algo de reconocimiento, como si estuviera notando algo que no esperaba notar y todavía no había decidido qué hacer con eso. Estela apartó los ojos y tomó su vaso con agua, y pensó que era hora de irse, que había cenado y que eso era lo que había aceptado hacer cuando sus pies se movieron hacia adentro del umbral, y que ahora la situación estaba completa, y lo correcto era levantarse y agradecer y volver al autobús. Pero Valentina, con ese instinto suyo para aparecer exactamente cuando Estela estaba a punto de hacer algo, le preguntó si sabía jugar al dominó, porque después de cenar siempre jugaban al dominó, y su papá siempre ganaba, pero que con 3 personas quizás las probabilidades cambiaban, y lo dijo con una lógica tan impecable y una esperanza tan transparente que Estela no encontró dónde poner el no. Jugaron al dominó en la mesa del comedor con las fichas que Valentina sacó de una caja de madera que claramente tenía historia, una caja con las esquinas desgastadas y el cierre flojo que Leandro abrió con el gesto automático de quien la ha abierto cientos de veces. Valentina explicó las reglas con una autoridad que no admitía interrupciones, aunque Estela ya sabía jugar, y Leandro dejó que su hija explicara sin corregirla en nada, lo que le dijo a Estela algo sobre cómo era ese hombre con esa niña que no necesitó más contexto para entenderse. Jugaron 3 partidas. Leandro ganó las 2 primeras con una facilidad tranquila, que no era ostentación sino simplemente competencia, y Valentina protestó ambas veces con argumentos que no tenían ninguna validez lógica, pero que su padre escuchó con seriedad antes de explicarle con paciencia por qué el resultado era el que era. La tercera partida la ganó Valentina, lo que Estela sospechó que no fue completamente accidental de parte de Leandro, aunque él no hizo nada que lo delatara, y la celebración de Valentina fue de una intensidad que hizo que Coco, que había sido traída adentro en su caja y puesta en un rincón del comedor como parte del grupo, recibiera la noticia con su impasibilidad habitual. Eran casi las 9 cuando Valentina empezó a dar señales de cansancio que ella misma no habría reconocido como tales, pero que su padre leyó sin que nadie se los señalara. Se levantó, recogió las fichas del dominó con ese orden específico suyo y le dijo a su hija que era hora. Y Valentina protestó con los argumentos de siempre que Leandro recibió con la paciencia de siempre y que terminaron de la manera que claramente siempre terminaban, con Valentina aceptando porque en el fondo sabía que tenía sueño, aunque no estuviera dispuesta a admitirlo. Antes de que Leandro se la llevara escaleras arriba, Valentina se acercó a Estela y la miró con esa seriedad suya de 5 años. ¿Vas a volver?, preguntó. Estela la miró. Era la segunda vez esa noche que esa niña le hacía una pregunta para la que no tenía respuesta preparada. No lo sé todavía, dijo con la honestidad que le parecía que Valentina merecía. Valentina procesó eso un momento y luego asintió con la misma seriedad, como si no lo sé todavía fuera una respuesta completamente aceptable que podía trabajar. Está bien, dijo, pero Coco te cayó bien. Eso es importante. Y subió las escaleras detrás de su padre, sin agregar nada más, dejando esa afirmación flotando en el comedor con el peso específico de las cosas dichas por alguien que no tiene ninguna razón para decir otra cosa que lo que piensa. Estela se quedó sola en el comedor un momento. Miró la caja del dominó cerrada sobre la mesa, la caja de Coco en el rincón, los 3 vasos todavía en la mesa y el sobre manila que había estado ahí toda la noche sin que nadie lo abriera ni lo moviera, exactamente donde ella lo había dejado cuando se sentó. Se levantó, recogió su bolso y pensó en irse antes de que Leandro bajara porque irse antes era más limpio. Era la salida que no necesitaba ninguna conversación adicional y que le permitía llegar al autobús con la cabeza ordenada. Pero cuando llegó a la entrada y vio la mochila con el conejo bordado todavía tirada junto a la escalera, y los zapatos diminutos todavía en el mismo lugar donde los había visto al entrar, se quedó parada un momento sin moverse. Escuchó desde arriba la voz de Leandro leyéndole algo a Valentina, una voz baja y pareja que no llegaba con las palabras completas, sino solo con el ritmo, y el silencio que fue instalándose despacio mientras la niña se quedaba dormida, y luego los pasos de Leandro en la escalera bajando sin prisa.
La encontró parada en la entrada con el bolso en la mano y no dijo nada sobre eso. Simplemente se detuvo a una distancia que no era cercana ni era lejana y la miró con esa expresión suya que procesaba antes de hablar. «Gracias por quedarte», dijo. «No tenías que hacerlo». «Lo sé», dijo Estela. Y era verdad, no había tenido que hacerlo. Y sin embargo ahí había estado durante 3 horas jugando al dominó con una tortuga de testigo y una niña que le había dicho que Coco le había caído bien, como si eso resolviera algo. «El sobre sigue en la mesa», dijo Leandro. «Lo vi», dijo Estela. «Ya te dije que me lo quedo de todas formas». Leandro asintió sin discutir, igual que antes, con ese gesto de quien respeta una decisión, aunque no la comparta completamente. Hubo un silencio que no fue incómodo, pero que tuvo la textura específica de 2 personas que acaban de pasar una noche que ninguna de las dos tenía en sus planes, y que ahora están procesando en tiempo real lo que eso significa. «¿Cómo vas a regresar?», preguntó Leandro. «En autobús», dijo Estela. «Vine en autobús». Leandro la miró un momento. «Ya no hay rutas a esta hora hacia el centro», dijo, no como argumento sino como dato, con la neutralidad de quien informa algo sin intentar usarlo para otra cosa. Estela lo miró, pensó en el teléfono, en pedir un taxi, en las opciones que existían para alguien que había llegado en autobús a Santa Fe al mediodía y se había quedado hasta las 9 de la noche sin haberlo planeado. «Puedo pedirte un taxi», dijo Leandro, «o puedo llevarte, lo que prefieras». Estela consideró eso. Consideró también que esa noche había entrado a una casa que no era la suya. Había cenado con un hombre que no conocía y una niña de 5 años que le había mostrado su tortuga y le había dicho que eso era importante y que todo eso había pasado sin que ella tomara ninguna decisión clara en ningún momento. Simplemente había ido respondiendo a lo que llegaba con la misma honestidad con la que respondía a todo. «El taxi está bien», dijo. Leandro asintió y sacó el teléfono sin hacer de eso un tema. Mientras esperaban en la entrada con la puerta entreabierta y el aire de la noche entrando desde afuera, Estela miró una vez más la mochila con el conejo bordado y los zapatos diminutos, y pensó en Valentina preguntando, «¿Vas a volver?», con esa seriedad de 5 años que no dejaba espacio para las respuestas a medias. Pensó en «no lo sé todavía», que era lo que había dicho, y pensó que era verdad, que genuinamente no lo sabía, y que esa era quizás la cosa más inesperada de toda la noche, porque había llegado a esa casa con una sola cosa clara y había salido sin ninguna claridad en absoluto, excepto la de que Coco, la tortuga, le había estirado el cuello, y eso, según alguien que sabía de estas cosas, era importante. El taxi llegó en 8 minutos. Estela lo vio aparecer por la calle cerrada desde la entrada de la casa y sintió algo que no era exactamente alivio, pero que se le parecía, esa sensación de que la situación iba a resolverse sola sin que ella tuviera que hacer nada más que subirse y dar su dirección. Leandro abrió la reja sin decir nada, y ella caminó hacia el taxi con el bolso cruzado al pecho y el sobre manila en la mano, el mismo sobre que había llevado todo el día y que ahora volvía con ella, porque Leandro lo había dejado sobre la mesa sin abrirlo, y ella lo había recogido sin discutir más, porque la conversación sobre ese tema ya estaba cerrada y los dos lo sabían. Antes de subir se volvió hacia él una vez, no porque hubiera algo que decir, sino porque irse sin voltear hubiera sido un gesto que no correspondía a la noche que habían tenido. «Gracias por la cena», dijo. «Gracias por quedarte», dijo Leandro. Y eso fue todo. El taxi arrancó y Estela miró por la ventana trasera la reja cerrándose y la figura de Leandro Sousa quedándose de pie en la entrada de su casa con las manos en los bolsillos hasta que la calle dobló y él desapareció del campo visual y solo quedó la ciudad de noche pasando afuera con sus luces y su ruido, que era completamente distinto al silencio de esa calle cerrada en Santa Fe. Llegó a su casa pasadas las 10. El departamento estaba exactamente como lo había dejado esa mañana, con la taza del café del desayuno todavía en el fregadero y la luz de la cocina encendida, porque siempre la dejaba encendida cuando salía de noche, aunque no hubiera ninguna razón práctica para hacerlo. Puso el sobre la mesa, el mismo lugar donde lo había dejado la noche anterior, y se quedó mirándolo un momento antes de ir a preparar algo de tomar. No tenía hambre porque había cenado, lo que seguía siendo una cosa extraña de pensar,
porque no había salido de su casa esa mañana con ninguna intención de cenar en ningún lado, y sin embargo había cenado en la casa de Leandro Sousa, y había jugado al dominó, y había conocido a una tortuga llamada Coco, y había escuchado a una niña de 5 años preguntarle si iba a volver con la misma seriedad con la que un adulto firmaría un contrato. Se preparó un té, se sentó en el sillón con las piernas recogidas y se permitió pensar en la noche con más calma de la que había tenido mientras estaba adentro de ella. Pensó en Leandro primero, no porque fuera lo más importante, sino porque era lo más complicado de ordenar. Era un hombre difícil de leer con precisión, no porque fuera hermético, sino porque era medido, de esas personas que no dan más información de la necesaria, no por cálculo, sino porque simplemente no son así, y eso hacía que cada cosa que decía tuviera un peso específico que las palabras de las personas más expresivas no tienen. Había dicho quédate a cenar con la misma naturalidad con la que se dice pasa, siéntate, como si fuera lo más obvio del mundo, y luego había pasado la noche siendo exactamente eso, natural, sin hacer de la situación algo que no era, sin preguntar más de lo que correspondía, sin convertir la cena en una oportunidad para nada que no fuera simplemente cenar. Eso le decía algo sobre él que Estela no supo clasificar del todo, pero que registró con la misma atención con la que había registrado la mochila, con el conejo bordado y los zapatos diminutos en la entrada. Pensó en Valentina después, lo que fue más fácil de ordenar porque Valentina era exactamente lo que parecía ser, sin capas, sin cálculo, sin ninguna distancia entre lo que pensaba y lo que decía. Era una niña que había perdido a su madre y que llevaba esa pérdida de una manera que no era negación ni era drama, sino simplemente una parte de su mundo que había aprendido a habitar con la misma naturalidad con la que habitaba todo lo demás. Lo había dicho sin bajar la voz. A mi mamá también se le murió, con la misma voz con la que había explicado las reglas del dominó y las preferencias de Coco, y eso le había dicho más sobre cómo era la vida en esa casa que cualquier otra cosa que hubiera observado durante la noche. Terminó el té y fue a acostarse sin haber llegado a ninguna conclusión sobre nada, lo que era una sensación inhabitual para ella, porque Estela era una persona que tendía a llegar a conclusiones, que necesitaba que las cosas tuvieran un orden claro al final del día para poder descansar. Esta noche no había orden claro, solo había un sobre la mesa, una tortuga que le había estirado el cuello, y la pregunta de una niña de 5 años flotando sin respuesta. Durmió mal. No de esa manera angustiada que no deja descansar, sino de esa otra manera más tranquila, pero igualmente insatisfactoria, en la que uno duerme a medias, y los pensamientos siguen moviéndose despacio, aunque el cuerpo esté quieto. A las 7 de la mañana se levantó, preparó café, y encontró el sobre en la mesa exactamente donde lo había dejado, lo que era obvio, pero que igualmente la detuvo un momento. Lo tomó, lo abrió por fin, y contó el dinero una vez más, no porque desconfiara del conteo de la noche anterior, sino porque necesitaba hacer algo concreto con las manos mientras decidía qué hacer con lo que tenía dentro de la cabeza. El monto estaba completo, exactamente lo que su padre había anotado. Lo volvió a meter en el sobre, lo cerró con la cinta y lo dejó en el mismo lugar. Fue al trabajo, que era una oficina pequeña de contabilidad en la colonia Narvarte, donde llevaba 4 años haciendo números que no eran los suyos y encontrando en eso una satisfacción tranquila que no necesitaba ser más de lo que era. Su jefa, una mujer de 50 años que tenía la capacidad de leer el estado de ánimo de cualquier persona en menos de 10 segundos, la miró cuando entró y no dijo nada, pero le puso un café en el escritorio sin que Estela lo pidiera, que era su manera de decir que había notado algo sin querer hacer de eso una conversación. Estela trabajó toda la mañana con la concentración suficiente para que los números salieran bien, pero con una parte de la cabeza en otro lado, lo que no era su manera habitual de trabajar y que por eso mismo le resultó incómodo. A la hora del almuerzo, su teléfono vibró con un número que no tenía guardado. Lo miró un momento antes de contestar porque los números que no tenía guardados generalmente no traían nada que valiera la pena atender a la hora del almuerzo. Contestó. Estela. Era la voz de Leandro, directa, sin preámbulo, exactamente como era él. Sí, dijo ella, y se levantó de la silla de manera automática, lo que era un gesto que no tenía ninguna lógica práctica, pero que el cuerpo hizo solo.
Valentina preguntó esta mañana si ibas a volver, dijo Leandro. Estela no respondió de inmediato. Miró por la ventana de la oficina hacia la calle de abajo, donde la gente pasaba con esa prisa de mediodía que no tiene tiempo para nada. ¿Qué le dijiste?, preguntó. Que no lo sabía, dijo Leandro. Que tendría que preguntarte. Hubo un silencio breve que no fue incómodo, sino simplemente el espacio que necesitaba la conversación para continuar. ¿Y tú?, dijo Estela. ¿Tú qué quieres? Leandro tardó un segundo antes de responder, no con la duda de quien no sabe lo que quiere decir, sino con la pausa de quien quiere decirlo bien. Que vuelvas, dijo. No por Valentina, también por mí. Estela procesó eso con la misma atención con la que procesaba los números en su trabajo, buscando en cada parte de lo que acababa de escuchar el peso exacto que tenía. No por Valentina, también por mí. Eran 6 palabras dichas con la misma economía de siempre, sin adornos, sin intención de convencer, simplemente la verdad en el orden en que llegaba. El sobre sigue sin abrirse, dijo Estela. Lo sé, dijo Leandro. No tiene que ver con el sobre. ¿Con qué tiene que ver entonces?, preguntó ella, no porque no lo supiera, sino porque necesitaba escuchar lo dicho. Leandro no respondió de inmediato, y cuando lo hizo fue con esa simpleza suya que no buscaba impresionar, sino simplemente decir lo que era. Con que anoche fue la primera vez en mucho tiempo que esa cocina tuvo a alguien más adentro que no fuera alguien de servicio o alguien de trabajo, dijo. Si Valentina durmió sin despertarse a medianoche, que es algo que no pasa todas las noches. Estela cerró los ojos un segundo, pensó en la cocina con la mesa de madera oscura y los 2 cojines desgastados. Pensó en Valentina explicando las reglas del dominó con esa autoridad de 5 años. Pensó en Coco estirando el cuello. ¿Cuándo?, dijo Estela, y en esa sola palabra había una respuesta que los 2 entendieron sin que nadie tuviera que explicarla. El sábado, dijo Leandro. Si te parece bien. El sábado está bien, dijo Estela. Colgó. Se quedó un momento de pie junto a la ventana con el teléfono en la mano y la calle de abajo siguiendo su curso sin enterarse de nada. Luego volvió a su escritorio, abrió los números donde los había dejado y se permitió por primera vez en todo el día dejar de pensar en el sobre Manila que seguía sobre la mesa de su departamento, esperando una resolución que claramente iba a tardar más de lo que había calculado cuando salió de casa ayer con la cabeza completamente clara sobre lo que venía a hacer y lo que no. El sábado llegó con esa calma particular de los días que no tienen obligación de ser nada específico. Estela se despertó antes de que sonara el despertador, lo que no era inusual en ella, pero que esa mañana tenía una causa que prefirió no analizar demasiado. Se preparó café, se sentó en la mesa con la taza entre las manos y miró el sobre Manila que seguía en el mismo lugar de siempre, que a estas alturas ya era simplemente parte del paisaje del departamento, como el reloj de la pared o la planta junto a la ventana, que necesitaba agua desde hacía 3 días y que Estela seguía postergando sin razón clara. No había pensado mucho en qué ponerse, lo que era mentira. Había pensado exactamente lo suficiente como para no querer admitir que había pensado en eso, y había llegado a la conclusión de que lo que llevara tenía que ser ella, y no una versión de ella que estuviera intentando ser algo distinto. Así que se puso lo que se pondría cualquier sábado, unos pantalones oscuros y una blusa simple de color verde que su padre le había dicho una vez que le quedaba bien y que ella guardaba sin haber conectado conscientemente esos 2 hechos hasta este momento. Salió a las 11, con el bolso cruzado al pecho y sin el sobre, lo que fue una decisión que tomó en el último momento frente a la mesa y que no requirió más análisis del que requirió, simplemente lo dejó ahí porque llevarlo hubiera sido convertir la visita en algo que ya no era. El autobús de siempre, la línea 47, la dejó a 6 cuadras de la dirección de siempre, y Estela caminó las mismas cuadras que la primera vez, pero con una diferencia que no era de ruta, sino de peso, porque la primera vez había caminado con la cabeza llena de una sola cosa, y esta vez caminaba con la cabeza llena de varias cosas que no terminaban de ordenarse y que había dejado de intentar ordenar en algún punto entre el miércoles y el jueves. La reja estaba abierta cuando llegó. No completamente abierta, sino entornada, como si alguien la hubiera dejado así a propósito, o como si simplemente
no se hubiera cerrado del todo después de la última vez que se abrió, y Estela se detuvo frente a ella un momento antes de empujarla despacio. Escuchó voces antes de llegar a la puerta principal, una voz pequeña y una voz más grave, y algo que sonaba a una discusión de baja intensidad sobre un tema que no alcanzaba a descifrar desde la distancia. Tocó el timbre y las voces se detuvieron, y hubo un momento de silencio y luego pasos rápidos y pequeños que llegaron antes que los otros, y la puerta se abrió, y Valentina estaba ahí con el cabello suelto y un vestido con flores que tenía una mancha en la parte delantera que claramente era reciente y que igualmente claramente nadie había atendido todavía. «Llegaste», dijo Valentina, con la satisfacción específica de quien esperaba algo y lo está viendo confirmarse. «¿Llegué?», dijo Estela. «Te dije que ibas a volver», dijo Valentina, dirigiéndose a alguien detrás de ella que resultó ser Leandro, que apareció en el marco de la puerta con una expresión que mezclaba algo parecido al alivio, con algo parecido a la calma de siempre. «Sí me lo dijiste», dijo Leandro sin apartar los ojos de Estela. «Buenos días», dijo Estela. Entró. La casa tenía una luz distinta a la del jueves, una luz de mañana de sábado que era más horizontal y más tranquila que la del mediodía de la primera visita, y olía a algo dulce que venía de la cocina, y que Estela identificó como algo horneado antes de que Valentina se lo confirmara, jalándola del brazo hacia adentro con esa misma autoridad natural de siempre. «Hicimos panqués», dijo Valentina. «Los hice yo. Papá ayudó, pero los hice yo». «¿Los dos los hicieron?», dijo Estela. «Sí, pero la idea fue mía», dijo Valentina, con esa precisión para las atribuciones que era completamente suya. La cocina tenía harina en la isla central y 2 moldes sobre la estufa y una cuchara de madera que alguien había dejado en el borde del fregadero, y había en todo eso ese desorden específico y satisfactorio que dejan las cosas hechas con intención y sin prisa. Valentina le señaló los panqués con un orgullo que no necesitaba adornos, y Estela los miró con la atención que merecían, que era mucha, porque eran irregulares y dorados, y tenían ese aspecto de cosa real que tienen los panqués hechos en casa cuando alguien los hace con ganas. Leandro sirvió café sin preguntar, igual que la primera noche, y los 3 se sentaron en la isla de la cocina con los panqués recién desmoldados, y la mañana afuera por la ventana grande que daba al jardín, donde Coco estaba en su caja de madera, recibiendo el sol de la mañana con su impasibilidad habitual. Valentina habló durante casi todo el desayuno, como era su manera, saltando de un tema a otro con esa lógica propia suya que no necesitaba conectores porque tenía su propio orden interno. Le contó a Estela sobre el viernes en el colegio, sobre una obra de teatro que iban a hacer el mes siguiente, en la que ella quería el papel de la protagonista, pero que todavía no sabía si le iba a tocar, sobre una pregunta que le había hecho a su papá esa semana, sobre por qué el cielo es azul, y la respuesta que él le había dado que ella había entendido a medias, pero que le había parecido bien de todas formas. Leandro la dejaba hablar sin interrumpir, añadiendo algo cada tanto, y Estela respondía a todo con la misma atención genuina de siempre, porque Valentina era el tipo de persona que detecta inmediatamente cuando alguien está escuchando de verdad y cuando no, y Estela no tenía ningún interés en ser la segunda opción. Después del desayuno, Valentina anunció que quería enseñarle algo en el jardín, que era diferente a lo de la vez anterior, porque esta vez no era Coco, sino otra cosa, y Estela la siguió afuera, mientras Leandro recogía los platos con ese orden tranquilo suyo. Lo que Valentina quería mostrarle era una parte del jardín junto a la barda, donde había estado intentando plantar algo que, según ella, iba a ser un girasol, pero que por el momento era tierra removida, con una semilla adentro que requería fe para creerle. Le explicó el proceso, con una seriedad técnica que claramente había absorbido de alguna fuente confiable. El sol que necesitaba, el agua que había que darle, el tiempo que tardaba en salir, y Estela escuchó todo con la misma atención con la que escucharía a alguien que sabe de lo que habla, porque Valentina sabía de lo que hablaba, aunque su girasol todavía fuera tierra y fe. «¿Tú tienes plantas?», preguntó Valentina. «Una», dijo Estela, «pero le hace falta agua desde hace 3 días». Valentina la miró con una expresión que mezclaba comprensión con leve desaprobación. «Las plantas necesitan agua», dijo,
con una gravedad que no tenía juicio sino simplemente convicción. «Lo sé», dijo Estela. «La voy a regar hoy cuando llegue». «Bien», dijo Valentina con la satisfacción de quien acaba de resolver algo. Leandro salió al jardín en ese momento con una taza en la mano y se sentó en una de las sillas de la mesa exterior, no cerca de ellas, sino a una distancia que les daba espacio sin retirarse completamente, y Estela notó ese gesto con la misma atención con la que había notado todo lo demás sobre él, que era una persona que sabía dónde estar sin que nadie se lo dijera. Valentina siguió con el jardín un rato más, y luego anunció que iba a buscar algo adentro, y desapareció por la puerta de la cocina con esa energía suya que no necesitaba transición entre una cosa y la siguiente. Y de repente, Estela y Leandro estaban solos en el jardín por primera vez desde que ella había llegado, con el sol de mañana encima y Coco en su caja, y el silencio entre ellos que no era vacío, sino del tipo que tiene algo adentro esperando. «Gracias por venir», dijo Leandro. «No tenías que hacerlo. Ya sé que no tenía», dijo Estela. «Eso lo dices mucho», observó Leandro sin ironía, simplemente como una observación. «¿El qué? Ya sé que no tenía». Estela lo miró. Pensó en que tenía razón, que lo había dicho las 2 veces que había estado en esa casa, y que en las 2 ocasiones era verdad, y en las 2 ocasiones había hecho la cosa de todas formas, lo que decía algo sobre ella que prefirió no analizar en voz alta. «¿Cómo está Valentina?», se preguntó, no para cambiar el tema, sino porque era una pregunta real. «Bien», dijo Leandro, «mejor que el mes pasado». Hubo algo en cómo lo dijo que le indicó a Estela que mejor que el mes pasado tenía un peso específico, que no era solo el de una frase casual. «¿Qué pasó el mes pasado?», preguntó. Leandro miró su taza un momento antes de responder, con esa pausa suya que no era evasión, sino el tiempo que se tomaba para decir las cosas con precisión. «Hace un mes fue el cumpleaños de su madre», dijo, «el primero desde que ella murió». Estela no dijo nada de inmediato. Dejó que eso ocupara el espacio que necesitaba ocupar sin cubrirlo con nada. «¿Cómo lo manejaron?», preguntó finalmente. «¿Cómo pudimos?», dijo Leandro. «Valentina quiso hacer un pastel de todos modos. Dijo que su mamá habría querido pastel». Estela miró el jardín, el girasol que todavía era tierra y fe, la caja de coco en el sol. Pensó en su padre doblando servilletas en triángulo. Pensó en que algunas personas dejan gestos específicos cuando se van y que esos gestos son lo último que desaparece. «¿Cómo se llamaba?», preguntó. «Andrea», dijo Leandro. Lo dijo sin el peso dramático que tienen los nombres de las personas que se pierden cuando alguien los dice por primera vez frente a un extraño. Lo dijo con la naturalidad de quien ha aprendido a llevar ese nombre en la conversación sin que se convierta en un obstáculo, y eso le dijo a Estela algo sobre cuánto tiempo había pasado y cuánto trabajo había costado llegar a esa naturalidad. «Era buena persona», dijo Leandro después de un momento. Lo era de una manera que no necesitaba que nadie se lo dijera. Estela lo miró. Había en esa frase algo que resonó con ella de una manera que no esperaba, no porque fuera extraordinaria, sino porque era exactamente el tipo de cosa que ella hubiera dicho sobre su padre. Las personas que son buenas de una manera que no necesita que nadie se lo diga. Esas personas. «Mi padre también», dijo Estela. Leandro la miró. Y en ese momento, en ese jardín de sábado con Coco al sol y el girasol todavía bajo tierra, y Valentina adentro buscando algo que iba a traer en cualquier momento, algo entre los dos cambió de posición, sin que ninguno lo moviera, como cambian las cosas que no necesitan que nadie las mueva para encontrar su lugar. Valentina volvió del interior de la casa, cargando algo con las 2 manos con esa concentración específica de quien transporta algo frágil o importante, y resultó ser las 2 cosas porque era un álbum de fotos de pasta dura color verde que claramente tenía historia en las manos que lo habían abierto muchas veces. Lo puso sobre la mesa del jardín con el cuidado de quien deposita algo que vale más que su peso y miró a Estela con esa seriedad suya de 5 años que no necesitaba preámbulo. «Te quiero mostrar algo», dijo. Estela miró el álbum y luego miró a Leandro, que observaba a su hija con una expresión que no era sorpresa, sino algo más parecido a la atención de quien no sabe exactamente lo que viene, pero confía en la persona que lo trae. Valentina abrió el álbum por una página del medio, con la precisión de quien sabe exactamente dónde está lo que busca, y lo giró hacia Estela. Era una fotografía de una mujer joven con el cabello oscuro,
y una sonrisa que no posaba para la cámara, sino que simplemente estaba ahí, de esas sonrisas que salen cuando alguien dice algo gracioso justo antes de que el obturador cierre. Junto a ella en la foto había un hombre mayor de cabello gris y manos grandes, sentado a una mesa con una servilleta doblada en triángulo frente a él. Estela sintió el aire salir de sus pulmones de una manera que no fue dramática, sino simplemente inevitable, como cuando uno reconoce algo que no esperaba reconocer y el cuerpo lo registra antes que la cabeza. Las manos, la servilleta, la manera exacta y precisa en que estaba doblada. «Ese es el abuelo Héctor», dijo Valentina, señalando al hombre. «Era el papá de mi papá. Ya se murió también». Estela miró la foto sin poder decir nada durante un momento. Miró la servilleta doblada en triángulo, con esa precisión que no correspondía a ningún otro aspecto de la vida de su padre, porque en todo lo demás era un hombre de bordes imprecisos. Miró las manos. Miró la sonrisa de la mujer junto a él, que no era Andrea, sino alguien más joven. Y luego miró a Leandro, que la estaba mirando a ella, con una expresión que estaba procesando algo al mismo tiempo que ella lo procesaba. «¿Cómo se llamaba el papá de tu papá?», preguntó Estela con una voz que salió más quieta de lo normal. «Héctor», dijo Valentina. «Héctor Sousa». Estela cerró los ojos un segundo. «Héctor Vargas. Héctor Sousa». Los nombres no eran los mismos, pero las manos sí, y la servilleta sí, y algo en la manera en que ese hombre estaba sentado a esa mesa era tan específicamente suyo que Estela no necesitó más para entender que su padre y el padre de Leandro se habían conocido de una manera que ninguno de los dos había contado con detalle a sus hijos. «¿Los conocías?», preguntó Leandro con esa voz baja y directa suya. «La servilleta», dijo Estela, señalando la foto. «Mi padre las doblaba exactamente así, en triángulo, siempre. Era lo único que hacía con esa precisión». Leandro miró la foto, luego la miró a ella, y en su expresión había algo que estaba armándose despacio, como se arman las cosas cuando los datos que uno tiene empiezan a encontrar su lugar y el cuadro que forman es diferente al que uno tenía antes. «Mi padre hablaba de alguien que le había enseñado eso», dijo Leandro. Nunca dijo el nombre. Solo decía que era alguien que sabía que los detalles pequeños son los que sostienen las cosas grandes. Estela miró la foto una vez más. Pensó en su padre en la cocina, en las servilletas, en la nota del cajón, en «esto se paga, no se hereda». Pensó en que su padre había recibido dinero de los Sousa, sin contarle por qué ni de dónde venía esa confianza, y que ahora estaba sentada en el jardín de esa familia, mirando una foto que conectaba dos historias que ella había creído completamente separadas. «Mi padre no prestaba dinero a desconocidos», dijo Leandro, con una quietud en la voz que no era acusación, sino simplemente la constatación de algo que ahora tenía más sentido. «Lo sé», dijo Estela. «El mío tampoco pedía prestado a desconocidos». Se miraron. Valentina los miró a los dos con esa atención directa suya, siguiendo la conversación con la comprensión parcial de 5 años que capta el tono aunque no todos los contenidos. Y luego miró el álbum y pasó la página con cuidado y señaló otra foto donde el mismo hombre de cabello gris estaba sentado con un niño pequeño que claramente era Leandro a los 6 o 7 años, con esa misma expresión suya ya formada desde entonces, esa calma específica que no había llegado con los años, sino que simplemente siempre había estado ahí. «Ese es papá de chiquito», dijo Valentina, con la satisfacción de quien tiene información privilegiada. Estela miró la foto y algo en ella se aflojó de una manera que no esperaba, algo que llevaba semanas apretado desde la nota en el cajón y el dinero contado sobre la cama y el autobús hacia Santa Fe, con el sobre en las manos. Porque lo que estaba viendo no era solo una foto de Leandro de niño, sino el hilo completo de algo que venía de más atrás de lo que había calculado, que su padre y el padre de Leandro habían tenido entre ellos algo real que ninguno de los dos había necesitado explicar a sus hijos, porque las cosas reales no siempre necesitan explicación. «El dinero era de mi abuelo», dijo Leandro, no como pregunta, sino como la pieza que acaba de encontrar su lugar. «Del tuyo y del mío», dijo Estela. Hubo un silencio que no fue vacío, sino completamente lleno, el tipo de silencio que se instala cuando algo que estaba abierto encuentra su cierre sin que nadie haya tenido que forzarlo. Valentina cerró el álbum con cuidado,
con las dos manos y lo dejó sobre la mesa con el mismo cuidado con el que lo había traído. Luego miró a Estela con esa expresión directa de siempre. «¿Estás triste?», preguntó. «No», dijo Estela, y era verdad. «Estoy pensando». «¿En qué?». «En que a veces las cosas se conectan de maneras que uno no ve hasta que las ve», dijo Estela. Valentina procesó eso con el ceño levemente fruncido y luego asintió con la seriedad de quien acepta una explicación que no entiende del todo, pero que le parece suficientemente seria para ser verdad. «Como el girasol», dijo. «¿Cómo el girasol?», preguntó Estela. «Que está ahí aunque no se vea todavía», dijo Valentina con una lógica tan impecable y tan suya que Estela no tuvo ninguna respuesta para eso, excepto mirarla con algo que era admiración genuina sin ningún adorno. Leandro miró a su hija y luego miró a Estela y había en su expresión algo que llevaba toda la mañana formándose y que en ese momento estaba completo, algo que no era solo la calma de siempre, sino la calma más algo nuevo que la acompañaba, más cercano y menos contenido. «Quédate a comer», dijo. No eran las mismas 3 palabras de la primera noche, pero tenían el mismo peso, la misma naturalidad, la misma ausencia de cálculo. Estela lo miró. Miró a Valentina, que esperaba la respuesta, con esa atención sin disimulo de siempre. Miró el álbum cerrado sobre la mesa y el jardín, con el sol encima, y la caja de coco en el rincón, y la tierra removida donde había una semilla, que todavía no era nada visible, pero que estaba ahí. «Sí», dijo Estela. Y lo dijo sin el peso de las veces anteriores, en que había hecho cosas sin decidirlas del todo. Lo dijo con la claridad específica de alguien que esta vez sabe exactamente lo que está diciendo y lo dice de todas formas. O precisamente por eso, Valentina hizo un gesto de satisfacción que era completamente desproporcionado y completamente apropiado, y se levantó de la silla con esa energía suya que no necesitaba transición para pasar de estar quieta a estar en movimiento. «Yo ayudo», anunció dirigiéndose hacia la cocina con la autoridad de siempre. Leandro la vio entrar y luego miró a Estela, que seguía sentada frente al álbum cerrado, con la luz del mediodía cayendo sobre la mesa. Se levantó, recogió su taza y antes de seguir a su hija adentro, se detuvo un momento junto a la silla de Estela y dijo, en voz baja y sin preámbulo, con esa economía de palabras que era simplemente su manera de ser en el mundo: «Me alegra que vinieras a pagar esa deuda». Estela lo miró desde abajo y sintió algo que no tenía nombre preciso, pero que era cálido y estable, y no tenía ningún apuro por convertirse en otra cosa antes de estar listo. «Yo también», dijo. Leandro entró a la cocina. Estela se quedó un momento sola en el jardín, con el sol encima y Coco en su caja, y el álbum sobre la mesa y el sonido de Valentina adentro, organizando cosas con esa voz pequeña y segura que no necesitaba que nadie le dijera cómo hacer lo que estaba haciendo. Se levantó despacio, dejó la taza junto al álbum y entró a la cocina, donde Valentina ya estaba parada en el banco que usaba para llegar a la isla, y Leandro estaba abriendo el refrigerador con esa calma de siempre, y la luz adentro era diferente a la del jardín, pero igualmente tranquila, y había en ese espacio, los tres juntos, algo que no necesitaba nombre todavía para ser exactamente lo que era. Sobre la mesa de la cocina, donde nadie lo había movido desde la noche anterior, estaba el sobre manila, con el dinero completo. Estela lo miró un momento, luego miró a Leandro, que la estaba mirando a ella. «El sobre», dijo Estela. Leandro negó con la cabeza una sola vez, despacio, con una sonrisa pequeña que era la primera que Estela le veía con esa claridad, sin la calma encima, simplemente una sonrisa. «El sobre ya cumplió su función», dijo. Y Estela entendió que tenía razón, que el sobre había hecho exactamente lo que tenía que hacer, que había traído a la persona correcta a la puerta correcta, en el momento en que esa puerta necesitaba abrirse, y que su padre, con esa letra apretada y esa instrucción que no admitía interpretación, lo había sabido antes que todos.